Eh, el propósito de esta clase es mostrar cómo Cristo se presenta a través del tabernáculo de Moisés. Esta es una muestra a escala del tabernáculo de Moisés. Quizás ya hayan escuchado o visto algo de esto en algún momento en la Biblia o tal vez a través de una película o de una imagen. Pero lo importante es saber para qué sirve o qué es. Y todo es luz y sombra de lo que ha de venir. Y eso es lo que vamos a ver. Antes de empezar vamos a orar. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a pedirle al Señor que sea quien nos dirija. Señor Jesús, te damos gracias en esta mañana, Señor. Que seas tú, Padre Santo, quien tome el control de cada uno de nosotros, Padre, para poder aprender, Señor, tu palabra. Pedimos, Señor amado, que seas tú, Señor amado, el que dirija nuestros labios, el que dirija nuestra mente, Señor, y nuestro corazón hacia la obediencia hacia ti, Señor Jesucristo. Te pido, Señor, por la vida de mis hermanas, por la vida de mis hermanos que están en este lugar, Señor, aprendiendo de tu palabra, Señor amado. No solamente, Señor, que aprendamos por aprender, sino que lo que aprendamos, Señor, asimismo lo compartamos con alguien más. Yo te doy gracias, Señor, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén y amén, Señor Jesús. Lo primero que podemos ver aquí, hermanos, es una maqueta del tabernáculo. La parte de afuera se llama el atrio o el patio externo. Este es como se llama todo esto de aquí. El atrio o el patio externo. Si podrá usted ver, esto es básicamente como dice su palabra, un patio. Si podemos ver aquí, un poquito ya más encerrado, está el lugar santo. Y se divide en dos, el lugar santo y el lugar santísimo. Todo esto es luz y sombra a lo que ha de venir. Primeramente, enseñarles esto, que este es el patio y el atrio, y este es el lugar santo, que se divide en dos cosas. Uno, el primero es el lugar santo, y el más hacia la orilla es el lugar santísimo. ¿Traen sus Biblias, hermanos? Vayamos tantito a Hebreos 8:5. Aunque yo tengo otra versión de la Biblia, o el texto es otra versión de la Biblia, van a ver que se parece un poco a lo que dice ahí mismo en Hebreos 8:5. ¿Cuál es la razón o el propósito del tabernáculo? Vamos ahí a ver. Yo voy a leer en una versión que se llama Nueva Biblia de las Américas. Es diferente a esa versión que tienen en sus manos, que es Reina Valera. Pero van a ver que es básicamente lo mismo. Dice, las cuales sirven a lo que es copia y sombra de las cosas celestiales, tal como Moisés fue advertido por Dios cuando estaba a punto de erguir el tabernáculo. Pues dice él, haz todas las cosas conforme al molde que te fue mostrado en el monte. Entonces todo esto es conforme a lo que Dios le mostró a Moisés en el monte. Todo esto tenía un propósito, llevar a la nación de Israel a entender qué es lo que Cristo venía a hacer y cómo Cristo venía a rescatarnos por su obra en la cruz y cómo alcanzamos la salvación a través de eso. Todo tiene un propósito. Todo lo que Dios nos manda a hacer, todo lo que Dios manda a construir en el Antiguo Testamento, le podemos ver su cumplimiento en el Nuevo Testamento. Y el tabernáculo no es la excepción. Podemos ahí leer Hebreos que dice claramente que todo ahí dice claramente que es copia y sombra de las cosas celestiales. Hebreos 8:5. Todo es copia y sombra de las cosas celestiales. Si nosotros podemos ver o prestar atención al tabernáculo, hermanos, todo está cercado. Todo aquí está cercado. Todo tiene una cerca donde no hay entrada y solamente existe una entrada. ¿Sí? No pueden entrar ni por el lateral, ni por la parte de atrás. Todo estaba cercado y solamente había una sola entrada. Todo eso tiene un propósito. Vayamos a Juan 10:9, el Evangelio, y vamos a entender cuál es el propósito del primer velo o la puerta del atrio. Así es como se llama esto, hermanos. El primer velo o la puerta del atrio. En Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 9. ¿Lo tenemos? Gloria a Dios. Dice, yo soy la puerta, dice el Señor. Si alguno entra por mí, será salvo, y entrará y hallará pastos. Aquí dice claramente, yo soy la puerta, dice el Señor. Si alguno entra por mí, entrará, saldrá y hallará
pastos. Nuestra única puerta hacia Dios es Cristo. Nuestra única entrada hacia Dios es Cristo. Y el tabernáculo simbolizaba que no había otras entradas, no hay otro camino al Padre, solamente uno, y ese es Cristo. Amén. Entonces, de esta misma manera Dios le mostró a su nación que por más de que ellos se fueran a otros ídolos, la única entrada al cielo era a través de Jesús. Todo era luz y sombra a lo que había de venir. Mis hermanos, aquí claramente podemos ver que Jesucristo dice, yo soy la puerta. Este lugar que les mostré se llama el primer velo o la puerta del atrio. Es el primer lugar que nos enseña aquí luego entrando hacia este lugar. El primer velo o la puerta del atrio. Si nosotros seguimos el recorrido a como los israelitas entraban, lo primero que vamos a encontrar es este utensilio. Este utensilio es llamado el altar de bronce o el altar del holocausto. Inclusive aquí puede ver cómo se le trató de hacer humo. Es el altar de bronce o el altar del holocausto. ¿Esto qué simbolismo tiene? Vayamos ahí a Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Gloria a Dios. Juan 1, 29. Juan 1, 29, el simbolismo que le da las escrituras a este dice, al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, ahí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ese es el simbolismo que tiene Juan 1, 29. Ese es el simbolismo que tiene esto que se llama el altar de bronce o el altar del holocausto. Ese es el simbolismo que se le da. Así como se quemaban las ofrendas, el Cordero de Dios quita el pecado con su expiación del mundo entero. Si nosotros seguimos aquí el recorrido, hermanos, podemos ver que el segundo utensilio que se ve es esto. Es una pila de bronce. Así es como es conocida, como la pila de bronce o la fuente de bronce, porque de eso estaba hecho, de bronce. Es donde los sacerdotes se lavaban antes de entrar al lugar santo y también el sumo sacerdote antes de entrar al lugar santísimo. Pudimos ver cómo va caminando en un adorador y entra y lo primero que ve es este, el primer velo. Después es este utensilio y después es la fuente de bronce, que es lo que vamos a ver. Vayamos a Efesios. Gloria a Dios. Efesios 5, 25. Del 25 solo vamos a leer la segunda parte del versículo. Y vamos a leer completamente el versículo 26. Recordemos que lo primero que vimos fue la razón del tabernáculo. Después vimos el primer velo o la puerta del atrio. Y después vimos el altar de bronce. Y ahorita estamos viendo la pila de bronce o la fuente de bronce. ¿Qué simbolismo tiene esto en el Nuevo Testamento? Ahí en Efesios 5, 25 y 26 dice, Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella. Dice también, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra. Jesucristo nos lava a través de su palabra. Este es el simbolismo que se le daba a la pila de bronce. Es un lavamiento que en el Antiguo Testamento era con agua terrenal, pero ahora en el Nuevo Testamento la que nos lava es la palabra del Señor. Entonces podemos ver que el camino del adorador es a través de el primer velo, después viene este utensilio, después viene la fuente de bronce, que es lo que acabamos de ver, y ahora si nosotros entramos a este lugar que es el lugar santo, podemos ver los demás utensilios. El siguiente utensilio que veía el sacerdote, si puede usted asomarse por acá, podrá ver usted que a su derecha encuentra, lo primero es esto, que se llama
la mesa del pan de la presencia o la mesa de los panes de la proposición. Era lo primero que veía a su derecha el sumo sacerdote, perdón, los sacerdotes. Era lo primero que veían al entrar. Lo ponemos de este lado, vamos a simbolizar que está adentro. Como pegamos esto, pues no lo podemos sacar o desprender para ver cómo se vería adentro. Entonces lo ponemos de este lado y lo primero que encontraría el adorador al entrar sería la mesa del pan de la proposición. ¿Qué simbolismo tiene esta mesa? Vayamos a Juan 6:48 y veamos cómo en todos los utensilios nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Juan 6:48. Juan 6:48. Gloria a Dios. Aquí está la mesa de los panes de la proposición. Jesús dijo, yo soy el pan de la vida. Esta mesa de los panes de la proposición simbolizan a Cristo como el pan de la vida. Asimismo, los sacerdotes podían comer de esta mesa y de estos panes. Así nosotros comemos ahora de Cristo. Comer de Cristo es hacer su voluntad. Y la mesa de los panes de la proposición, eso significaban. Yo soy el pan de la vida. Era lo primero que el sumo sacerdote encontraba al entrar ya en el lugar santo. Recordemos que este es el patio del atrio o el atrio. Y si entramos, este se llama el lugar santo. Y lo primero que encuentra a su derecha es la mesa de los panes de la proposición, simbolizando a Cristo cuando Él dijo, yo soy el pan de la vida. Si nosotros nos vamos a otro utensilio o mobiliario que está en el lugar santo, sigue esto que se llama el candelabro o candelero de oro. Este utensilio también simboliza a Cristo y era lo que se encontraba justamente enfrente de la mesa de los panes de la proposición. Estaba ahí para alumbrar, pero también tiene un simbolismo espiritual con Cristo. Y el simbolismo espiritual con Cristo lo podemos encontrar, por favor, hermanos, en Juan 8:12. Juan 8:12. Gloria a Dios. Juan 8:12, yo tengo otra versión, y dice así: Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Podemos ver cómo todo lo que dijimos al principio era un propósito, reflejar a Cristo. Desde la única puerta, desde el altar de bronce, desde la fuente de bronce, desde la mesa de los panes de la proposición, desde el candelero, todo como era luz y sombra a lo que había de venir. Desde el altar del holocausto a todo lo que estamos viendo, todo era simbolizando a Cristo. Por eso siempre, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, nos habla acerca de Jesús. Nos habla que Él es el único camino, nos habla que Él es el Cordero que quita el pecado, nos habla que Él nos purificó por el lavamiento a través de su palabra, nos habla que Él es el pan de la vida, nos habla que Él es la luz del mundo, y cómo podemos ver que en cada utensilio del mobiliario del tabernáculo, Cristo se presenta, Cristo se menciona, de principio a fin, y nadie puede entrar a la presencia de Dios si no es a través de Cristo. Si nosotros ponemos aquí los panes, ponemos aquí el candelero, si nosotros podemos ver un poquito más hacia el fondo, si usted puede ver, o cada uno de nosotros podemos ver más hacia el fondo, lo que encontraremos es el altar de oro o altar del incienso. Hasta el fondo está. Bueno, no hasta el fondo, sino en el lugar santo. Este es el último utensilio que está en el lugar santo y se llama el altar del incienso. Y también tiene un simbolismo con Cristo. Vayamos a Hebreos 7. Hebreos 7,
Hebreos 7, 25. Por lo cual dice ahí, él también, recuerde que le dije al principio que yo tengo otra versión de la Biblia, pero casi se parece, es lo mismo que dice. Dice, por lo cual él también es poderoso para salvar para siempre a los que por medio de él se acercan a Dios, puesto que vive perpetuamente para interceder por ellos. Vemos aquí que ya el adorador o el sacerdote se va acercando más al lugar santísimo. Y dice que él es poderoso para salvar a los que se acercan a Dios por medio de él. Podemos ver que este utensilio también refleja a Cristo. Podemos ver que este utensilio, mis hermanos, el altar del incienso, también nos simboliza a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros vamos más adentro, como les dije al principio, se divide este lugar santo. La primera parte donde estaban estos utensilios es conocido como el lugar santo. Recordemos que este es el patio del atrio o el atrio, este es el lugar santo, y si nos vamos más para allá, encontraremos el lugar santísimo. Si usted puede dar aquí un vistazo, hermanos, se podrán ver que no hay tan fácil entrada. Lo primero que encuentras es un velo, es el velo, que te prohibía la entrada. ¿Por qué? Porque ahí solamente entraba el sumo sacerdote. Hoy en día, por el sacrificio de Cristo, todos podemos entrar a la presencia del Padre. Pero en aquel momento había un velo, pero aún ese velo simbolizaba a Cristo. Lo voy a sacar para mostrárselos cómo era más o menos. Así tenía más o menos la figura. Recordemos que esta es una copia, no es el original, aunque parezca. Es una copia de lo que había de venir. Y este es el velo que dividía entre el lugar santo y el lugar santísimo. Este estaba así colocado por dentro, donde el lugar santo estaba. Primero estaba lógicamente el atrio, después el lugar santo, y posteriormente, quitando el velo, se encontraba el lugar santísimo. Pero aún el velo nos enseña a nuestro Señor Jesucristo. Vayamos, por favor, Hebreos 10. Hebreos capítulo 10, versículo 19 y 20. Dice, entonces, hermanos, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros por medio del velo, es decir, su carne. Un camino nuevo que Él inauguró por medio del velo, es decir, su carne. Este velo, ¿qué simboliza? Su carne. Recordemos que cuando Jesucristo murió, dijo, consumado es, y el velo del templo se rasgó en dos, así como su carne fue molida por nuestros pecados. Ahora, por medio de su sacrificio, nosotros tenemos entrada al lugar santísimo, a la presencia de Dios. Podemos ver cómo todo esto simboliza a Cristo. Todo va simbolizando a nuestro Señor Jesucristo, desde la única entrada, desde el altar de bronce, desde la fuente de bronce, desde la mesa de los panes, desde el candelero, desde el incensario, o el altar del incienso, mejor dicho, desde el velo. Todo nos está simbolizando a nuestro Señor Jesucristo. Lo que Dios quería hacer con su nación era enseñarles de la obra redentora que venía a ser Cristo. Si nosotros podemos ver más hasta adentro, ya quitamos el velo, encontraremos otro utensilio. Ahí encontraremos el propiciatorio juntamente con el arca o el arca del pacto. ¿Sí? Yo lo voy a sacar para que lo veamos un poquito mejor. Esto está hasta el fondo. Voy a meter por aquí la mano. Y aquí está el arca del pacto. Pero el arca del pacto no estaba sola. En su interior del arca del pacto había ciertas piezas. Estaba una vasija del maná que cayó en el desierto. Esto es lo que simboliza esta figurita. Estaba también la vara de Aarón. Eso es lo que simboliza esta otra figura. Estaba también las tablas de la ley de los 10 mandamientos, escrita por la mano de Dios. Eso es lo que había adentro del arca. Eso es lo que estaba en el lugar santísimo. Y todo esto también tiene un simbolismo de Cristo. Todo esto también simboliza a Cristo. Y usted me preguntará, ¿cómo simboliza a Cristo? Primera de Juan 2, hermanos.
gloria a Dios. Primera de Juan 2, y podemos ver aquí ya este lugar que es el arca o el propiciatorio. El arca y el propiciatorio, el arca del pacto. Primera de Juan 2:2 dice lo siguiente: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también por los del mundo entero. ¿Quién es la propiciación por nuestros pecados? Cristo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados. Y no solo los nuestros, sino también los del mundo entero. Podemos ver cómo esto simboliza a Cristo. Él es la propiciación